El caso de María del Carmen Martínez. Era diciembre en Alicante, y aunque el frío no era el de otras tierras, aquel atardecer tenía algo distinto. El cielo se apagaba antes de lo habitual, y el aire, seco y quieto, dejaba una sensación incómoda en las calles. No era una tarde de lluvia ni de viento, pero sí de esas en las que todo parece quedarse suspendido. María del Carmen Martínez tenía 72 años. Era viuda desde hacía años. Su marido, Vicente Sala, había sido una figura conocida en la provincia por su papel al frente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Ella, en cambio, llevaba una vida discreta, sin exposición pública, sin ruido. Aquel 9 de diciembre de 2016, María del Carmen acudió al concesionario Novocar, un negocio vinculado a la familia. No era una visita excepcional. El lugar le resultaba familiar. Conocía el entorno. Sabía moverse allí sin llamar la atención. Según quedó acreditado después, María del Carmen se encontraba dentro de su vehículo, en la zona del lavadero del concesionario, cuando fue atacada. No hubo forcejeo conocido, no hubo persecución, no hubo gritos registrados. Solo 2 disparos en la cabeza, realizados a muy corta distancia. El sonido seco y breve pudo confundirse con cualquier otro ruido propio de un taller. Una puerta metálica, un golpe, una herramienta cayendo. Nadie salió corriendo en ese instante. Nadie entendió, en esos primeros segundos, lo que acababa de suceder. María del Carmen fue encontrada aún con vida, gravemente herida. Fue trasladada de urgencia, pero falleció poco después a consecuencia de las heridas. Desde el primer momento la policía tuvo claro algo. Aquello no era un robo. El bolso estaba allí, las pertenencias también. Nada indicaba un ataque al azar. El lugar elegido, el momento y la forma apuntaban a algo distinto. A alguien que sabía dónde estaría la víctima, a alguien que conocía el entorno. Así empezó una investigación compleja, silenciosa y cargada de tensión, que durante meses se desarrolló lejos del foco mediático. Porque no todos los crímenes explotan en los titulares desde el primer día. Algunos avanzan despacio, entre despachos, declaraciones medidas y decisiones que pesan mucho más de lo que parece, y este fue uno de ellos. Desde el primer momento, los investigadores tuvieron una certeza incómoda. Aquello no había sido un asalto improvisado. El coche no presentaba signos de forcejeo. El bolso de María del Carmen estaba en el interior. Las joyas que solía llevar no habían desaparecido. No faltaba dinero. Nada encajaba con la idea de un robo frustrado. 2 disparos en la cabeza, a corta distancia, dentro de un coche estacionado en un lavadero, no eran el resultado de una oportunidad. Eran el resultado de una decisión. La Policía Nacional acordonó la zona del concesionario Novocar. El lugar pasó a ser analizado palmo a palmo. Se revisaron accesos, horarios, entradas y salidas. ¿Quién había estado allí esa tarde? ¿Quién sabía que María del Carmen acudiría al negocio? ¿Quién podía moverse por ese espacio sin levantar sospechas? Porque el concesionario no era un lugar público cualquiera, era un entorno familiar y laboral, con rutinas conocidas. La investigación avanzó por 2 líneas claras: el entorno empresarial y familiar, los posibles conflictos previos. Si es que existían, no se encontró ninguna amenaza reciente documentada. No constaban denuncias, no había avisos previos, pero eso no significaba ausencia de tensiones. En familias con patrimonio y empresas, los conflictos no siempre se gritan, se arrastran. Los agentes analizaron cámaras cercanas, movimientos de vehículos, llamadas telefónicas. El problema era evidente. El crimen había sido cometido con limpieza. Sin testigos directos, sin una grabación clara, sin una escena caótica que delatara al autor. Ahí empezó a tomar forma la expresión que más tarde se repetiría en medios y conversaciones privadas. Casi perfecto. Porque cuando un crimen deja tan poco rastro,
La investigación depende de algo mucho más frágil: el comportamiento humano. ¿Quién miente? ¿Quién se contradice? ¿Quién parece saber más de lo que dice? El círculo volvió a cerrarse, inevitablemente, sobre el entorno más próximo, no por intuición, sino por lógica policial. En este tipo de casos, las estadísticas son claras. Cuando no hay robo ni agresión aleatoria, el autor suele estar cerca, muy cerca. Los investigadores comenzaron a tomar declaraciones formales a familiares y personas vinculadas al negocio. Se revisaron horarios, coartadas, desplazamientos. No fue una investigación rápida ni espectacular. Fue lenta, metódica y silenciosa. Durante semanas no hubo grandes avances públicos. El caso parecía congelado, pero por dentro se estaban tomando decisiones importantes. Hasta que, en febrero de 2017, 2 meses después del crimen, la investigación dio un giro. La policía detuvo a Miguel López, yerno de la víctima y gerente del concesionario. La noticia cayó como una losa. No era un desconocido, no era alguien ajeno al entorno, era parte de la familia. La detención no significaba culpabilidad, pero sí indicaba que los investigadores creían tener indicios suficientes para señalarle como presunto autor del asesinato. A partir de ese momento, el caso dejó de ser un crimen sin rostro para convertirse en una historia profundamente incómoda. Porque cuando el sospechoso está dentro de la familia, todo se vuelve más tenso. Las versiones chocan. Los silencios pesan más. Cada gesto se interpreta. Miguel López negó desde el primer momento cualquier implicación. Mantuvo su inocencia. Aseguró no tener nada que ver con la muerte de María del Carmen, y aquí es importante detenerse. Eso también es un hecho real. A partir de ahí, el caso entró en una fase judicial compleja, una fase en la que cada prueba sería examinada con lupa, en la que cada indicio tendría que sostenerse ante un tribunal, en la que nada podría darse por hecho. Porque un crimen puede parecer claro para la calle, pero solo se resuelve de verdad en un juzgado. Cuando el caso llegó a los tribunales, ya no se trataba de hipótesis ni de intuiciones policiales. A partir de ese momento, todo debía sostenerse con pruebas, con hechos y con lógica jurídica. El crimen de María del Carmen Martínez estaba fuera de duda. Había sido asesinada a tiros. Eso no lo discutía nadie. La pregunta que el tribunal debía responder era otra, mucho más compleja. ¿Quién lo hizo? ¿Y puede demostrarse? El juicio se celebró ante un jurado popular, una circunstancia que marcó profundamente el desarrollo del proceso. En este tipo de juicios no son jueces profesionales quienes deciden los hechos, sino ciudadanos que deben valorar pruebas técnicas, indicios y versiones enfrentadas. La acusación sostuvo que el crimen no había sido casual ni improvisado. Argumentó que el autor conocía los hábitos de la víctima, sabía dónde estaría aquella tarde y eligió un lugar y un momento con escasa visibilidad. Para la acusación, el perfil encajaba con alguien del entorno más cercano, con acceso al concesionario y conocimiento del lugar. Las pruebas presentadas se centraron en la ausencia de robo, el conocimiento previo del entorno, determinados indicios de comportamiento posteriores al crimen y la lógica de que el autor debía ser alguien con acceso y oportunidad. No había testigos directos del disparo, no había una grabación clara del momento exacto, no había un arma recuperada vinculada de forma concluyente, y ahí empezó el problema. La defensa basó su estrategia precisamente en eso, en la debilidad probatoria directa. Sostuvo que no existía una prueba irrefutable que colocara al acusado en el momento exacto del disparo. Señaló que los indicios eran interpretables, pero no concluyentes, que una sospecha, por razonable que parezca, no equivale a una certeza jurídica. Durante el juicio se expusieron informes,
se escucharon peritos y se analizaron cronologías. Cada parte intentó construir un relato coherente, pero el jurado tenía una tarea ingrata: decidir si ese relato superaba el umbral legal de la duda razonable. Y no lo hizo. El veredicto del jurado fue de no culpable. No porque se negara el crimen, no porque se considerara imposible, sino porque no se consideró probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado fuera el autor. La absolución fue un golpe duro para la acusación y para quienes esperaban un cierre claro. Pero en el sistema judicial, esa es una frontera infranqueable. Cuando la prueba no alcanza, la condena no puede dictarse. El tribunal absolvió a Miguel López. La decisión no puso fin al debate público, al contrario, lo intensificó, porque la absolución no respondía a la pregunta que flotaba desde el primer día, solo establecía algo distinto: que la justicia no podía señalar a nadie con una condena firme. El caso pasó entonces a una fase aún más compleja, la de los recursos, las revisiones y las decisiones de instancias superiores. Porque cuando un crimen es real, pero la autoría no queda judicialmente cerrada, la historia no termina con un veredicto. En realidad empieza otra. La absolución no cerró el caso, lo transformó. Tras el veredicto de no culpable dictado por el jurado popular, la acusación no dio el asunto por terminado. El asesinato de María del Carmen Martínez seguía siendo un hecho probado, y la sensación de que el crimen había quedado sin responsable condenado impulsó una larga batalla judicial. El proceso entró entonces en una fase técnica, menos visible para el público, pero decisiva. Se presentaron recursos, se revisó la actuación del jurado, se analizó si el juicio había sido correctamente dirigido y si la valoración de las pruebas había sido adecuada. Durante ese tiempo, el caso volvió a ocupar titulares de forma intermitente, no por nuevos hechos, sino por resoluciones judiciales que iban marcando el camino. La Audiencia Provincial confirmó la absolución. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana revisó el fallo. El debate giraba siempre alrededor de la misma idea: si el juicio debía repetirse o si el veredicto debía mantenerse. Durante un tiempo, la posibilidad de un nuevo juicio estuvo sobre la mesa. La acusación defendía que había errores en la valoración de la prueba. La defensa sostenía que repetir el juicio supondría vulnerar garantías básicas. El caso llegó incluso a instancias superiores. Finalmente, años después del crimen, el Tribunal Constitucional puso el punto final. La resolución confirmó que la absolución debía mantenerse. No habría nuevo juicio. No habría una segunda oportunidad procesal. Con esa decisión, el caso quedó definitivamente cerrado en los tribunales. El asesinato de María del Carmen Martínez seguía siendo real. La forma en que murió estaba clara. El lugar y la fecha no ofrecían dudas. Pero la justicia había hablado en otro plano. No se podía condenar a nadie con las pruebas disponibles. Y eso convierte este caso en uno de los más incómodos de la crónica negra española. Porque hay crímenes que se resuelven con nombres y sentencias, y hay otros que se quedan suspendidos en una zona gris, donde la verdad judicial y la verdad social no siempre coinciden. María del Carmen Martínez fue asesinada el 9 de diciembre de 2016, en Alicante, dentro de su propio coche, en un concesionario familiar. 2 disparos, un lugar elegido, una investigación larga y ningún culpable condenado. Este es uno de esos casos en los que la pregunta ¿quién? Sigue abierta, aunque el qué, el cómo y el dónde estén claros. Gracias por acompañarme en Sombra Negra Oscura. Si crees que estas historias reales deben contarse con rigor, suscríbete, dale like y comparte el vídeo. Porque a veces la verdad judicial es solo una parte de la historia. Buenas noches. Te espero en el siguiente video. Adiós.